proceda. Necesitamos, digamos, darle un nuevo nivel al servicio público para atender mejor a la gente. Estamos con Gunter González. Gunter, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, usted tiene una propuesta de simplificación administrativa con fines de formalización de la propiedad. A ver, cuéntenos de qué se trata. Brevemente, ¿cuál es el contexto en el que nos encontramos en este momento? El día de ayer el presidente ha dicho que en estos 5 años quiere que se edifiquen 500.000 viviendas. La pregunta es, ¿tenemos el marco institucional para coadyuvar a ello? ¿Por qué? Porque esas 500.000 viviendas, ¿qué significan? 500.000 búsquedas registrales, 500.000 independizaciones, cada vivienda tiene que inscribirse de forma independiente, 500.000 compraventas, 500.000 hipotecas. ¿Cuánto representa ese costo hoy, por ejemplo? ¿En cuánto lo podemos cuantificar? Y ojo que eso solo es el mercado de viviendas nuevas, no el mercado, digamos, secundario de viviendas usadas. Eso puede representar en costos notariales, registrales, administrativos, 1.000 millones de soles. Caramba. Que sale del sector privado a trámites. Es una inmensa cantidad. Claro. La pregunta es si el sistema está ayudando o no, el marco institucional está ayudando o no a la formalización de la propiedad. Y pareciera que no. En la visita anterior que tuve, traje todos los files de palanca que significan hoy la formalización de la propiedad, que más o menos significa esto. Sí, pues era una ruma. Son 3 files de palanca, así es. De normas. De normas, reglamentos, directivas, lineamientos, etcétera. ¿Qué cosa es lo que proponemos? Para formalizar se necesita luchar contra 3 trabas. Contra las trabas burocráticas, trabas económicas y trabas jurídicas. ¿Cómo logramos eso? Primero, desregulando. Yo sí soy radical. Se tiene que eliminar toda esa normativa y crear una nueva. ¿Por qué? Porque si pasamos a modificarla, ¿qué implicaría? Creación de más normas que complicarían al ciudadano su conocimiento. Tabula rasa. Exactamente. Desregular, simplificar procedimientos, eliminar sobrecostos y variar criterios que son ilegales hoy de los funcionarios o simple y sencillamente contrarios a la racionalidad económica. Ese es el marco. Ya. ¿Cuáles son los principios de esta reforma? En primer lugar, pensar en el ciudadano honesto. Porque si tú piensas en el ciudadano deshonesto, lo que haces es llenar de trámites, justamente para evitar que pueda realizar algún fraude. Claro. 1, pensar en el ciudadano honesto, que se supone es la inmensa mayoría. Sí. 2, evitar duplicidad de funciones. ¿Cómo evito duplicidad de funciones? Hoy, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero inscribir una declaratoria de edificación? Se van a inscribir, si son 500.000 viviendas, por un promedio, unas 50.000 declaratorias de edificación municipales. ¿Cómo se califica hoy por un registrador una declaratoria de edificación? Él nuevamente vuelve a revisar la legalidad del acto que ya la municipalidad ha otorgado. Estamos duplicando funciones. Claro. ¿Por qué no ocurre eso, como en muchísimos países del mundo, que el acto municipal, que para bien o para mal es la entidad competente para declarar que una edificación es legal y está bien construida, como ocurre en muchos países, ¿por qué esa declaratoria de edificación simplemente no va y se archiva el registro? Claro. ¿Qué nueva calificación se puede hacer si ya la municipalidad ha decretado que eso es legal y es formal y es regular? De acuerdo. Entonces, otro principio, confiar en el sector privado cuando el Estado ha fallado. Por ejemplo, como señalé en la vez anterior, hoy no es prácticamente posible que una simple división de un predio rural se inscriba. ¿Por qué? Porque no me validan el plano, no me dan la asignación del código catastral. Si partimos del hecho que se trata de predios que están ya catastrados, o sea que ya están delimitados físicamente de manera oficial, con mediciones, etcétera, ¿por qué nuevamente tengo que recurrir a la entidad administrativa para que me parta la mitad del predio que ya ellos en su gráfico lo tienen perfectamente delineado? ¿Por qué no hacemos que un verificador privado haga ese trabajo respecto del predio rural? Es decir, divide el predio tal como corresponde, según la técnica que corresponda, y ese acto, una vez inscrito simplemente con el informe del verificador, vaya al catastro. ¿Para qué? Para que el catastro se actualice, pero a posteriori. Hoy, ¿cómo se actualiza el catastro? ¿Cómo pretende actualizarse? Ex ante, previamente. Y ahí es una traba. Fácil, se demora 2 años en obtener visado de un plano. Si es que se obtiene. ¿Eso no es una traba? Eso no es un prácticamente impedimento a formalizar la propiedad. Sí, si está fallando el Estado porque no puede, no tiene la capacidad o no se ponen de acuerdo quién es el competente, entonces deleguemos al sector privado para que el sector privado, en un acto que además no necesita control urbano, por ejemplo en el caso de los predios rurales, simple y sencillamente lo que ya está catastrado lo parcele conforme a la técnica del verificador y eso vaya al catastro
que posteriormente lo revisará. Un momentito. Tenemos que ir a una pausa. Sí, perfecto. Seguimos conversando entonces con Gunter González, que tiene una propuesta de simplificación administrativa, de desregulación para la formalización de la propiedad. A ver, sigamos. Vamos a confiar en el sector privado cuando el Estado no está funcionando. Por ejemplo, ¿qué ocurre hoy cuando yo quiero inscribir un simple acuerdo de junta de propietarios de un edificio? Porque necesito el poder del presidente de la junta para que abra una cuenta y le pague a los vigilantes o pague al personal de limpieza. Hoy es muy difícil inscribir eso, aunque parezca increíble. Así, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque el registro empieza a verificar si se lo notificó a los propietarios, si hubo quórum, Sí. si el propietario está inscrito. Muchos propietarios no están inscritos, entonces participan en la junta, pero formalmente no son propietarios, Ya. aunque realmente lo son, Claro. por el hecho de que no están inscritos. Entonces, eso tendría que pasar a una especie de procedimiento en donde el título formal lo configure el notario. Es decir, el notario verifique las notificaciones, verifique que efectivamente se reunieron, verifique que eran los propietarios, etcétera, y que se tomó el acuerdo. Entonces le llega al registro un título ya prima facie, a primera vista, inobjetable, que solamente va a proceder a inscribir. No hoy, en donde se está descuidando o desviando en hacer toda una verificación de trámites, procedimientos para llegar a ese acuerdo. Y por último, lo que se tiene que eliminar son los sobrecostos. Porque evidentemente eso constituye un impedimento. No es posible aceptar, por ejemplo, que el registro cobre 5 soles por una hoja, por la copia de una hoja. ¿Eso es el costo del servicio? ¿5 soles? Cuesta 5 centavos. No, el costo real será 5 centavos, pero el costo al usuario es 5 soles. Solamente por imprimir una hoja y ponerle el sello de un abogado. Ah. Otro, las escrituras públicas aquí, por ejemplo, para mi vivienda, ¿cuál es el costo? Probablemente más que un sueldo mínimo. La pregunta es, ¿cuál es la cuota que paga una persona que tiene una vivienda de Fondo Mi Vivienda? Probablemente no llega a 1.000 soles. Es decir, la escritura pública le cuesta más que una cuota mensual. Sí, Entonces, pues. eso se tiene que reducir radicalmente a través de documentos más simplificados Claro. que la escritura pública, de acuerdo al valor del bien. Claro, de acuerdo. Bueno, pero esta propuesta debería pues poder salir por facultades delegadas. Ahora que el Ejecutivo tiene facultades legislativas, esto habría que canalizarlo al gobierno para que saque, porque ya tiene usted un proyecto de ley, ¿no? Sí, estamos trabajando en una especie de proyecto para formalizar la economía a través, en este caso la propiedad, a través de la simplificación administrativa y la desregulación. Qué bien. Yo lo felicito realmente porque es una persona de iniciativa, es una persona que hace propuestas, por favor. ¿Cuántos en el Perú se preocupan de su país? Quisiera agregar un punto adicional. Las facultades delegadas que tiene el Poder Ejecutivo es para formalizar la economía y para simplificar administrativamente. Hay que tener en cuenta que formalizar significa justamente eso: eliminar trámites, eliminar procedimientos, Claro. eliminar sobrecostos de manera administrativa. Es decir, las facultades no son para titular la propiedad, para atribuir derechos de propiedad, para establecer cómo se adquiere la propiedad, sino para simplificar los trámites. Y justamente, ¿cuáles son los puntos claves, medulares, en donde hay que simplificar la propiedad? El registro administrativo, el catastro administrativo, patrimonio cultural de la nación administrativo, De acuerdo. municipal administrativo. Entonces, la idea es que la formalización es un proceso continuo en donde todo el Estado en sus 3 niveles tiene como meta que los bienes y derechos de los privados sean reconocidos legalmente. Claro. ¿Y cuál es el fin de eso? Poder invertir con seguridad, que no venga alguien y me discuta la propiedad, poder acceder al crédito y poder defenderme, porque cuando yo tengo un título confiable, seguro, formal, me puedo defender del ataque de un tercero o incluso del propio Estado. Así es, de acuerdo. Entonces la formalización Es fundamental. es un medio para lograr estos importantes fines de alcance económico. Así es, y que son la base para el crecimiento y el desarrollo, para que haya inversión, crecimiento y todo lo Es demás. que la economía de mercado no se puede hacer sin propiedad, porque Sí. la economía de mercado finalmente, ¿qué significa? El intercambio voluntario, pero ¿qué se intercambia? Bienes. Así es. Necesitamos que esos bienes estén seguros Así a es. través de un título formal, pero que sea fácil de acceder, no como hoy, que es muy difícil de acceder y muy costoso. Entonces tú en la práctica con eso estás discriminando. Ya discriminando. Porque el que tiene dinero para conseguir una asesoría muy especializada y de expertos, por supuesto que no va a tener ninguno de estos problemas. Así es. Pero el pobre, el pensionista, el trabajador, el agricultor, podrá cumplir con todas estas
fila de procedimientos y trámites que existen en la actualidad, no lo creo. Entonces es una reforma de profundo sentido redistributivo, de redistribución social. Es una reforma de inclusión social, para incluir a todos en la propiedad. De acuerdo. Muy bien, felicitaciones por eso. Ojalá que sea tomada en cuenta por la Presidencia del Consejo de Ministros, que está llevando a cabo esta tarea de preparar las leyes, digamos, las leyes que sean para las cuales ha quedado autorizada por el Congreso. Muchísimas gracias, Gunter González. Con esto vamos a una pausa y regresamos. Nosotros llegamos al final del programa, pero ustedes no se vayan, porque ahora viene Noticias a las 10 con Valerie Vázquez de Velasco. Buenas noches.